Aleluya. Hoy vamos a hablar de oración. Yo antes de ser pastor soy intercesor. Ese es mi ministerio. Entonces, abra su corazón, abra su espíritu. Yo traigo hoy una pregunta que voy a tratar de responder con 7 puntos. Hablando con el Señor en estos días, el día lunes, el Señor me decía: ¿por qué la oración de la iglesia es importante y poderosa? Esa es la pregunta que yo traigo para ustedes hoy. ¿Por qué la oración de la iglesia es importante y poderosa? Una de las cosas que Dios frecuentemente habla en la Biblia es sobre oración. Hay algo importante en la oración individual, pero hay un poder sobrenatural en la oración colectiva, en la oración como cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo. Por eso estamos cada lunes reunidos orando, por eso estamos cada miércoles orando, por eso estamos creyendo que se va a levantar un gran ejército de intercesor, porque hay un poder en la iglesia que ora. ¿Alguien está aquí, por favor? Versos como Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 7. Dios nos invita a través del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:7, dice: orad sin cesar. Es decir, nosotros tenemos una tarea y la tarea se llama oración. Y la Biblia dice que no es una oración que debe menguar. Si hay algo en la vida de la iglesia que jamás puede faltar, es la oración. ¿Usted está aquí conmigo, por favor? Lo único que tenemos para comunicarnos con el cielo y para comunicar a la tierra lo que el cielo está diciendo es la oración. Si nosotros no oramos como predicadores, no oímos el cielo. Y si no oímos el cielo, no podemos comunicarlo a la tierra. La Biblia dice: orad sin cesar. En Colosenses capítulo 4 verso 2 hay otra sugerencia y dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Esto me gusta porque no solo tenemos que orar sin cesar, sino que tenemos que perseverar en la oración. El problema de alguna gente que por qué fracasa en intercesión es porque saben empezar, pero le falta carácter para perseverar. El diablo está agotando gente que ha empezado a orar. Tal vez mucha de esa gente está sentada hoy en este ayuno. Ha empezado a orar por una petición, pero como aparentemente no ve resultado, como aparentemente ve dilaciones, han dejado de perseverar. Mi Biblia dice que tenemos que perseverar en la oración y vigilando eso. ¿Alguien está aquí, por favor? No solo es que yo voy a orar, yo voy a mantenerme en la oración y yo voy a vigilar la oración. Yo no sé quién ha dicho que cuando hay aparentes dilaciones o aparentes negaciones es que la voluntad de Dios es no dárnoslo. No, Señor. Es que Dios quiere que nosotros seamos persistentes en la oración. Es que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel en oración. Hay cosas que no se van a romper fácilmente. Jesús mismo dijo en una ocasión, cuando sus discípulos le preguntaron acerca de un espíritu inmundo, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús dijo: porque este género no sale sino con oración y ayuno. Una combinación poderosa es oración y ayuno. Entonces hay cosas para las cuales usted y yo tenemos que poner un nivel más alto de oración. La oración que usted hace a la hora de cenar con su familia no es la misma que usted hace en la mañana, no es la misma que usted hace de madrugada. Porque si usted se demora en la oración que usted hace para cenar, se le enfrían los alimentos y ya no tiene sentido. Pero hay un momento en el que, al menos que usted dure tiempo, quien se va a enfriar es usted. La gente que no permanece con Dios en oración vive fría. Lo único que te mantiene calibrado es pasar tiempo de calidad con Dios en oración. La iglesia tiene que aprender a disfrutar la oración. Primero, la iglesia tiene que entender cuál es su asignación en la tierra. Yo no sé quién le ha dicho a la iglesia que el tema de orar es exclusivo de los llamados intercesores. En la orden orar sin cesar es para todos, no es para que los intercesores solo lo hagan. Entonces, hay un sector de la iglesia que dice: los intercesores van a orar por eso. ¿Quiere que le diga algo que yo aprendí? Todo el que recibe al Señor en su corazón es un intercesor. Desde el momento que usted decidió ser trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, usted se ha convertido en un intercesor. En Romanos capítulo 12 versículo 12 dice: constantes en la oración.
nosotros encontramos en los grupos de intercesores que viene mucha gente al principio emocionado. Y es bueno porque los grupos empiezan grandes, pero los que permanecen son los que son constantes en la oración. Tenemos que ser constantes en la oración. Nosotros oramos por un asunto hasta que veamos la respuesta en el natural. Eso es lo que es hacer oración. Pero ahora mi pregunta es, ¿por qué la oración de la iglesia es importante y poderosa? Yo he aprendido que el pastor que no tiene una iglesia que lo respalda en oración corre peligro. Los pastores tenemos que orar, tenemos que tener nuestra vida de oración, pero tenemos que tener un ejército que esté orando. Yo quiero que usted entienda algo, iglesia. Si usted no aprende a orar por sus pastores y por sus líderes, usted lo pone en peligro, porque el diablo está persiguiendo lo que él carga, que lo va a salvar a usted. Las guerras y las batallas que tienen sus pastores, que tienen sus líderes, no son las mismas que usted tiene. Por eso usted en cierto modo tiene una ventaja para cubrirlo, para blindarlo a ellos en oración. Y usted no puede ser flojo en ese área de oración. Porque tenemos un pastor que se prepara para darnos alimento, que está orando por nosotros, que está velando por nosotros, que está formándonos en carácter, en amor. Entonces son situaciones desgastantes. Él tiene su vida de oración y el diablo tiene sus ojos puestos en él. Por eso se requiere de una iglesia que esté entendida, que tiene la responsabilidad de cubrir a sus pastores en oración. ¿Por qué la oración de la iglesia es importante y poderosa? Porque la iglesia que ora frustra los planes del diablo. Lo voy a volver a repetir. Dije que la iglesia que ora frustra los planes del diablo. Yo quiero que usted entienda algo. El diablo vive planeando cómo destruir a los líderes, cómo destruir a las iglesias que son iglesias del reino, como esta en la que nosotros estamos. No se crea que el diablo nos va a dejar tranquilos. Mientras más cerca del reino estemos, más conflicto tendremos con el reino de las tinieblas. Satanás siempre va a estar planeando una forma de cómo callar la voz profética, una forma de cómo dañar la integridad de un hombre verdadero, de una forma de cómo cauterizar la mente de un hombre de Dios. En Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5, esta historia me gusta porque como intercesor aprendo del poder atómico de la oración. Me gusta porque cuando toman a Pedro, Hechos 12, 1 al 5, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y presta atención a lo que sigue. Pero la iglesia, diga conmigo la iglesia, diga conmigo la iglesia, hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Usted tiene que aprender a dimensionar las batallas que pueden tener nuestros pastores. Pedro era el pastor de esta iglesia, y ellos entendieron que era la voz de Dios para ellos. Ellos entendieron, porque Herodes lo entendió. Herodes dijo: si nosotros cautivamos a Pedro, sus ovejas son esparcidas. Herirá al pastor y las ovejas serán esparcidas. Herodes toma a Pedro y lo encarcela. Pero lo que me gusta de esta iglesia es que esta iglesia sabía que con lo único que contaban para poder liberar a su pastor era la oración. Pedro estaba encarcelado y bien asegurado naturalmente. Yo quiero que usted entienda una cosa: los ataques demoníacos que tienen los pastores en ocasiones los cautivan, los paralizan. Con lo único que usted lo va a poder ayudar es si usted se levanta en oración. Hay líderes que están frustrados, no saben por dónde salir ni por dónde entrar. No porque estén en pecado, sino porque Satanás lo ha tomado cautivo y lo tiene bien resguardado. Entonces usted dice: pero ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué hay frustración? ¿Qué es lo que está pasando? Su tarea, mi tarea, es orar hasta que Dios haga algo que libere eso que está cautivo. Pedro estaba custodiado, pero la iglesia estaba orando. El asunto de la iglesia moderna es que le han acostumbrado a que otro le haga la tarea de oración, de que otro ore por mí. Usted ve lo mínimo, la gente de la iglesia moderna, ¿qué es lo que más sabe hacer? Ore por mí. ¿Qué es lo
que más saben pedir la gente. Ore por, aparte de plata, ore por mí. Ore por mí, por favor. Ore por mí, por favor. Y uno vive orando por la gente, pero la gente no entiende la responsabilidad que tiene de orar por los hombres de Dios. Porque los hombres de Dios están librando batallas, no solo sus batallas personales, sino la batalla por el pueblo de Dios. Porque el hombre de Dios es quien tiene la visión de Dios para tu vida personal, para tu familia, para tu nación. Hay naciones que se están librando en batalla. Y Satanás sabe que si anula a tu líder, que si anula a tu pastor, él habrá ganado la batalla. Con lo único que nosotros podemos ayudar a nuestros pastores y a nuestros líderes es si hay una iglesia que hace oración sin cesar. Yo no estoy hablando de una oración socialmente correcta para que la gente diga que yo oro por mi pastor cuando yo oro aquí adelante. Yo estoy hablando de lo que tú haces en tu lugar de intimidad. Porque cualquiera puede tomar el micrófono y decir: oramos por papá, oramos por mamá. Pero ¿qué haces tú en tu lugar secreto? A mí me es fácil saber cuando alguien realmente está orando en el secreto por el pastor, por lo que dice del pastor cuando tiene el micrófono en la mano. Hay gente que no sabe ni qué orar por el pastor cuando coge el micrófono. ¿Por qué? Porque en el secreto Dios no le ha revelado nada de lo que necesita el pastor. La iglesia que está orando por el pastor, Dios le dice la dirección que el pastor necesita oración. Y tú no tienes que ser un super intercesor para eso. Tú tienes que ser una iglesia que ora para saber eso. Pero pastor, ¿por qué oramos por ti? El cielo sabe en el área que tú necesitas oración. Yo le contaba a papá en estos días, el Señor me levantó como a las 2:45 de la mañana y me hizo orar solo por el corazón de papá y mamá. Y yo entendí de que venía algo que iba a afectar emocionalmente su corazón. Y empecé a orar. A las 6 de la mañana el Señor me dijo: está hecho, va a pasar, pero lo van a resistir. Por la tarde escuché una noticia y yo dije: Señor, gracias. Señor, porque si yo no hubiese atendido a tu voz, eso que pasó ahora en la tarde le hubiese afectado peor a mis padres. Usted tiene que ser alguien que está oyendo a Dios. Pastor, pero yo me voy a desvelar toda la madrugada solo para orar por mi pastor. Tu pastor vive la vida desvelado y en ayuno solo por ti. Que tú lo hagas un día. Hermano, nos conviene orar por nuestros líderes. Nos conviene orar por nuestros pastores. Necesitamos que ellos tengan libertad y puedan fluir en el Espíritu. Usted no tiene idea cuántos cientos de miles de demonios son enviados a atacar, a interferir la oración de tu líder y de tu pastor. ¿Por qué, pastor? Por la profundidad espiritual que tienen tu líder y tus pastores. Hay peticiones que ellos hacen por ti que si tú mismo le hicieras te tomarían años, pero como ellos están en una posición espiritual más elevada, te lo pueden traer más rápido. ¿Por qué la oración de la iglesia es importante y poderosa? Porque la oración te libra de todo ejército que Satanás ponga en tu contra. El versículo 5 del capítulo 12 de Hechos dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Para Herodes no fue suficiente colocar a Pedro en la cárcel, sino que le puso 16 soldados. ¿Por qué? Porque el diablo le tiene miedo a un verdadero hombre de Dios. Por eso ellos tratan de buscar todo lo que esté a su alcance para impedir que ese hombre de Dios se mueva libremente. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por Pedro. Me gusta esto, porque la iglesia entendía su responsabilidad de cubrir a su pastor en oración. No es que el pastor le tenga que decir: ore por mí. Usted tiene que saber que usted es un hombre o una mujer llamado a cubrir al hombre de Dios en oración. El rey mandó muchos soldados para que guardaran a Pedro. Tal vez él pensó que con eso sería imposible librar a Pedro. Naturalmente sería imposible. Si la iglesia naturalmente se hubiese presentado ante Herodes a pedirle o a traer argumentos legales para liberar a Pedro, no lo hubieran logrado. Y la iglesia entendió que hay cosas que se tienen que lograr en oración más que en diálogo con el hombre. Y mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba encerrada orando. ¿Cuántas veces hemos decidido nosotros: ¿sabe qué? Hoy no vamos a orar por nosotros, vamos a orar por los pastores? ¿Cuántas veces hemos decidido: vamos a orar por papá hoy, no voy a pedir por mí hoy? ¿Cuántas veces hemos venido a un ayuno? Sencillamente vamos a ayunar y a orar una militancia espiritual para que Dios le abra los cielos a nuestros padres. La mayoría de los que ayunamos por un favor personal.
Nadie quiere ayunar para otros o por otros. Le estoy hablando con mi corazón, le estoy siendo bien sincero. Nadie lo quiere hacer. El Señor me dio una tarea a mí de ayuno bien larga. Y me dice, por tus asuntos vas a orar en octubre y noviembre. No es fácil. No es fácil, hermano. Que el Señor me tenga, ya este es mi tercer mes, por la gracia de Dios, y que me diga, hasta octubre y noviembre vas a orar por tus cosas. Señor, ¿y quién va a orar por los míos? Yo voy a levantar gente que ore por las tuyas. Y cada vez que veo a alguien me dice, pastor, estoy orando fuertemente por usted. Y Dios me dice, ¿te das cuenta? Mientras tú oras por lo que yo te mando, yo levanto gente que ore por lo tuyo. Entonces, tenemos una batalla. Y estoy hablando ahora de la importancia de la oración de la iglesia por los líderes. La importancia y el poder de la oración de una iglesia por sus pastores. Hay una batalla que librar. Satanás no puede detener a una iglesia que ora, y tampoco podrá detener a Dios de actuar a favor de la oración de esa iglesia que ora. Te lo voy a volver a repetir. Dije que Satanás no puede detener a una iglesia que ora, ni tampoco podrá detener la mano de Dios a favor de esa iglesia que está orando. ¿Se acuerdan de Daniel? Dice que Daniel revisó en el libro y se dio cuenta que había algo que faltaba y propuso algo en su corazón, pero había una oposición. Pero Daniel no se quedó sentado quejándose. Daniel no se fue al mundo. Daniel activó oración y ayuno durante 21 días. Y cuando vino el ángel mensajero, el ángel le dice a Daniel, desde el momento que tú propusiste en tu corazón, Dios ya te había respondido. Pero hay cientos de oraciones tuyas que ya están respondidas, pero hay una batalla en el segundo cielo que tienes que librar en oración. El asunto no está en Dios. Dios ya envió la respuesta, pero hay cosas que hay que mover del segundo cielo, y eso solo se logra con oración. Y el ángel le cuenta y le dice, tenía una batalla porque el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Me gusta cuando dice se me opuso durante 21 días. Porque mientras el príncipe de Persia se le oponía durante 21 días, Daniel perseveraba durante 21 días en oración. ¿Alguien está aquí, por favor? Pastor, pero es que me desanimo cuando la respuesta no viene rápido. Porque es que usted cree que estamos jugando en una maquinita de que tú echas moneda y te sale el premio. No, es una guerra espiritual. Es una batalla que hay un enemigo que va a tratar de oponerse. El enemigo hará todo lo que él tenga a su alcance para impedir que tú tengas fe en Dios y en su palabra. Imagínate que todas las respuestas te llegaran rápido cuando tú oras. Tuvieras una super fe. Pero como el enemigo persigue tu fe, él se opone a tu respuesta. Él hace ahí, Dios como Padre bueno quiere respondernos y siempre nos responde. Pero el enemigo está ahí oponiéndose. Y usted no puede, hermano, usted no puede ser ingenuo. Entienda que tenemos una guerra espiritual. Tenemos un enemigo que nos quiere aniquilar. Satanás no anda buscando asustarnos. Satanás anda buscando quitarnos del medio. Sobre todo a la gente que tiene entendimiento en esto de la militancia espiritual. Yo no sé qué es lo que la iglesia está pensando acerca de la oración. Yo no sé qué es lo que la iglesia está pensando acerca de la militancia espiritual. Pero hay una batalla que tenemos que librar. En el versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Yo quiero que usted entienda una cosa, iglesia. Los pastores también nos desanimamos. Los pastores también nos debilitamos, también nos frustramos. ¿Sabe qué había pasado con Pedro cuando estaba en la cárcel? ¿Por qué razón Pedro no estaba orando? Pedro no sabía que la iglesia estaba orando. Pero la cárcel oprime a cualquiera. Se lo digo con propiedad. La cárcel oprime a cualquiera. Pedro ya había visto lo que le había pasado anteriormente a Jacobo.
Y tal vez Pedro se había resignado a que se iba a cumplir con él como pasó con Jacobo. Y Pedro se acostó a dormir. Para Pedro, en su natural, era su última noche. Pero mientras Pedro dormía, la iglesia velaba. Porque la iglesia entendió que en otras ocasiones, mientras la iglesia dormía, Pedro velaba. El asunto es que la iglesia no entiende. La iglesia quiere que siempre sea el pastor el que esté velando, que siempre sea el pastor el que esté orando. Y la iglesia nunca quiere poner su aporte, su grado de responsabilidad. Y Pedro estaba dormido. Dice, cuando Pedro estaba dormido, la iglesia, la oración de la iglesia activa ángeles a favor de sus líderes. Te lo repito nuevamente, dije que la oración de la iglesia activa a los ángeles a favor de sus líderes. Hay situaciones que están librando nuestros líderes y nuestros pastores, que tal vez necesitan fuerzas y ya se quedaron sin fuerza, necesitan ánimo y ya se quedaron sin. Usted nunca va a escuchar a su pastor decirle, no tengo fuerza, se me fue la fe, estoy agobiado. Nunca lo vamos a decir. Toda la iglesia puede venir a contarnos todas sus cosas, pero nosotros no podemos venir aquí a contarle a la iglesia, no tengo fuerza, no tengo fe, quiero retroceder. No porque no nos pase, no porque no tengamos el deseo, sino porque tenemos la responsabilidad de transmitirle a ustedes fe. Pero ¿qué es? ¿Qué es? La iglesia entendida sabe que los pastores somos humanos. La iglesia entendida sabe que los líderes son humanos. Yo he visto líderes frustrados con ganas de tirar la toalla. ¿Y sabe qué me he dado cuenta? No tiene gente ayudándolo a orar. No tiene gente cubriéndolo en oración. Y no que el líder dependa de esa oración, porque uno como líder tiene que tener una vida de oración. Tal vez 2 o 3 veces de la que tiene el pueblo. Pero el pueblo tiene una responsabilidad de cubrir al hombre de Dios en oración. Hay ataques que se están planeando en contra del hombre de Dios, que una iglesia que ora puede frustrar esos ataques. Pedro estaba ahí y estaban bien custodiados y Pedro durmiendo. Imagínense, Herodes le tenía tanto pánico a Pedro que aún durmiendo lo custodiaba. 16 soldados. 16 soldados. Mírelo en el ámbito natural. 16 demonios le puso para que Pedro no se escapara. Usted no tiene idea cuántos demonios son desatados a atacar a los pastores y a los líderes. Usted no tiene idea cuántos brujos y cuántos hechiceros son preparados para atacar la vida de los líderes y de los pastores. Yo no le estoy hablando de una fantasía, yo le estoy hablando de la realidad del día a día de los líderes y los pastores. Y a veces, aunque uno quiere orar, aunque uno quiera hacer militancia, hermano, entienda, 1 contra 16 demonios, ¿cómo va a ser? Hay una iglesia que está orando. Entonces ya no es uno solo contra 16, sino es que es una iglesia que puede despachar ángeles a favor de los líderes. El poder militar del diablo no es nada comparado con Dios y con su poder. Herodes tenía 16 soldados allí, pero Dios envió un solo ángel. ¿Usted está aquí, por favor? Dice que habían 16 soldados, pero para Dios fue suficiente un solo ángel. Pero ¿qué desactivó ese solo ángel? Una iglesia entera orando. Una iglesia entera orando envió un ángel a favor de su líder, a librar a su líder de una batalla, a librar a su líder de una guerra espiritual, a ayudarlo. Pedro estaba durmiendo, versículos 7 al 11, y aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y ata las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo el pueblo, y de todo el pueblo de los judíos que esperaba. Hay algo que llama poderosamente mi atención. He predicado muchas veces esto, de que la puerta se le abrió por sí sola, dice nuestra traducción. En el natural esa puerta se le abrió por sí sola, porque en el espiritual la iglesia ya la había abierto. Hay puertas que nuestros padres espirituales están esperando que se abran.
Pero nosotros tenemos que entrar en esa militancia para cuando Él se pare frente a esa puerta se abra por sí sola frente a sus ojos. Yo no sé si usted está aquí, por favor. Necesitamos que la puerta de este país, que la puerta de Latinoamérica y del mundo se abra ante el hombre de Dios de este ministerio. Pero tiene que haber un ejército orando para provocar que eso se abra. Orando, Señor, cuando mi Padre se pare frente a esa puerta, que esa puerta se abra por sí sola. ¿Cuántas puertas hemos tratado de abrir en este país en estos 7 años? ¿Cuántas puertas hemos encontrado cerradas y nos hemos parado allí en militancia, allí esperando, allí creyendo? Imagínense si toda la iglesia se uniera en oración para abrir esas puertas que se han cerrado o que aparentemente están difíciles. Imagínense el resultado que tendríamos en esta nación. Pedro pensaba que era una visión. Pedro no había caído en cuenta. Se quitó las sandalias. Ya decidió no predicar. El apresto del evangelio de la paz se la había quitado. Se quitó el manto del llamado. Pedro dijo: ya aquí lo que hay sencillamente es una carne de presidio. Y el ángel le dice: escúchame, Pedro, vuélvete a poner la sandalia, porque tu ministerio no ha terminado. Mientras haya una iglesia orando, van a haber ministros en pie. Mientras haya una iglesia orando, van a haber ministros listos para la batalla. Cíñete, ponte tu manto, ponte tus sandalias y sígueme, porque tal vez ahorita la situación te ha nublado la vista. Hay líderes que no están viendo el camino por la opresión, por la situación que están viviendo. Pero hay una iglesia que está orando para traer luz. Hay una iglesia que está orando: ilumina a mi pastor en este área, ilumina a mi líder en este área, Señor. Tráele luz, oh Dios, tráele luz en ese encierro que él se encuentra. Todos pasamos por encierros internos. No sabemos para dónde agarrar, no sabemos cómo abrir, ni cómo salir, ni cómo entrar. No lo sabemos. Y es donde necesitamos una iglesia que esté orando para que luz nos resplandezca en ese asunto. Hay decisiones que los pastores tienen que tomar, que han estado orando solo, y llega un momento en el que tal vez nos encontramos como Pedro, encarcelados, y no sabemos qué hacer. Pero una iglesia dice: ilumina a mi pastor, Señor, envíale el ángel, Señor, levántalo de esa situación, levántalo de ese agobio que tiene. Porque hay líderes que se descarrían, porque hay líderes que renuncian. No es fácil orar solo. Lo voy a volver a repetir: no es fácil orar solo. Se lo digo como intercesor. Y sí tengo vida de oración individual, por la gracia de Dios, mucha. Pero hay cosas que consigo en oraciones colectivas que en oraciones individuales me tomarían tiempo. El viernes que estuve en una vigilia con mis hermanos y mi papá, logramos resultados extraordinarios de cosas que yo había orado individualmente, pero simplemente fue colocar mi fe en acuerdo con la fe de ellos, y yo sé que cosas se abrieron más rápido de lo que yo estaba esperando. Oh, Espíritu Santo, te necesito. En la oración, Dios te va a revelar los planes del diablo contra ti. Hermano, la iglesia que está orando, Dios le revela lo que el diablo está planeando. La iglesia que está orando, Dios le revela lo que Satanás está planeando. Yo no estoy hablando de que Dios trabaja con chismes. Dios no necesita que un chismoso venga a decir lo que están haciéndonos. Dios necesita un intercesor. Cuando hay un intercesor, hay revelación de los planes del diablo. Mucha gente va a venir a decirnos muchas cosas. Algunas serán ciertas, otras serán para adularnos, otras serán para tratar de convencernos y que tengamos afinidad con ellos, y otras tal vez sean revelación. Pero siempre debemos de tratar de oír la voz de Dios. Señor, revélame los planes del enemigo contra mí. No, pastor, es que el enemigo no tiene planes contra mí. Entonces tú no eres salvo, tú no estás haciendo nada que está afectando al reino de las tinieblas. No crea a Satanás tonto. El problema de la iglesia moderna es que han subestimado al diablo. Creen que Satanás es un tonto que usted puede entrar, tomarle todo y él se queda aplaudiéndote. No va a pasar así. Desde el día que usted y yo fuimos trasladados del reino de Satanás, del dominio de Satanás, desde ese día Satanás ha empezado a perseguirnos, porque perdió un agente valioso cuando usted fue salvo. Yo quiero que usted entienda: usted era un arma letal en las manos del diablo, y él la perdió, y él no está conforme con haberlo perdido usted. Hay gente que está sentada aquí que en manos del diablo era destructivo,
Y ahora le han dejado ese hueco al diablo y el diablo está allí tratando de buscarlo para traerlo de regreso. Pero llegó tarde. Diga conmigo, llegó tarde. Porque nosotros no solo fuimos trasladados, sino que fuimos transformados en este nuevo reino. Somos nueva criatura. Segunda de Reyes capítulo 6 versos 11 y 12. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Satanás se turba cuando nosotros empezamos a orar en contra de sus hechiceros, de sus santeros, que apenas ellos están acomodando los conjuros. Se turba. En estos días me salió y me dijo: ya no soporto que cada vez que yo intento hacer algo empiezas a orar en contra de eso, aún sin yo haberlo empezado. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo lo que Él está planeando. Escúcheme, no hay gloria en que Dios te lo diga cuando ya está encima de ti. Hay gloria en que Dios te lo diga cuando apenas lo planeó en la recámara secreta. Ese es el tipo de iglesia que se va a levantar aquí. Ese es el tipo de intercesores que se van a levantar aquí. Intercesores que entran en la recámara secreta del enemigo y Dios le muestra los planes en contra de la iglesia. El corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a su siervo le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas. Las palabras que tú hablas en tus cámaras más secretas. El rey pensaba que alguien lo había traicionado, porque el rey no entendía que Dios tiene la facultad de meterse dentro de sus planes y revelárselo a los hombres de Dios. Yo quiero que usted aprenda a ver el poder de la intercesión, iglesia. Dejémonos de estar orando superficialmente. No le tenga miedo a que Dios le revele los planes del diablo. Necesitamos que Dios nos revele los planes del diablo en contra de nuestra vida, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra iglesia, en contra de nuestros pastores. Si no, ¿cómo vamos a atacar? La iglesia moderna ha estado viviendo de sorpresa. El diablo los ha agarrado de sorpresa. Algo me está pasando, pastor. Ore por mí. Cuando oramos, ya el hechizo está sobre ellos. ¿Por qué Dios no le dijo antes? ¿Fue Dios malo? No, tú no buscaste la revelación antes. Pero yo creo de que Dios va a levantar un ejército de intercesores, que Dios le va a mostrar cuando aún el diablo apenas esté planeando, para que empecemos a deshacer todo plan del diablo, para que empecemos a destruir toda mesa, para que empecemos a voltear todo caldero del demonio. Pero eso requiere de gente que viva en la oración, de gente que entienda que tenemos una asignación. Eliseo estaba orando, no estaba jugando. Eliseo estaba oyendo a Dios y Dios lo llevaba. Hermano, ¿cómo usted puede creer que los brujos y los santeros pueden volar? Los brujos y las brujas pueden volar, salir de su cuerpo físico, ir a ciudades, ir a lugares y hacer cosas. ¿Y acaso Satanás tiene más poder que Dios? ¿Acaso Dios no puede tomar un intercesor y llevarlo a lugares? ¿Acaso Dios no puede tomar un hombre de Dios y llevarlo a lugares? El asunto está en la fe de la iglesia. Tienen fe en que los brujos lo pueden hacer. Tienen fe en que las brujas la pueden hacer. Entonces usted me está diciendo a mí que Satanás, que es una criatura, tiene más poder que el Creador. No, y mil veces no. Es tiempo de que la iglesia tenga experiencias sobrenaturales, de que Dios eleve intercesores, de que Dios lo meta en la recámara secreta de los enemigos, de que Dios le muestre quiénes son los brujos, de que Dios le muestre quiénes son los santeros, para que podamos en militancia espiritual deshacer esos planes. Y Dios ya está levantando ese ejército. Algunos Dios lo está llevando en sueños, otros Dios lo está llevando en visiones, pero hay un remanente que Dios lo va a sacar en el espíritu. Va a ser una realidad, va a ser algo real. Usted va a empezar a ser transicionado, a ser llevado a lugares secretos. Pastor, eso es posible. ¿Cómo la bruja puede golpear tu techo? ¿Cómo la bruja puede ir y perturbar a tu niño? Y tú no puedes ir. Tu Dios tiene más poder que Satanás. Dije que tu Dios tiene más poder que Satanás. En el nombre de Jesús. Yo no sé si alguien está listo para esto. Escúchame y no tengas miedo.
¿Sabe cuál es la diferencia entre los que se llaman intercesores y los brujos? Que los brujos le ceden todo a Satanás. Los intercesores se ceden por parte. Por eso Dios no puede tomar un intercesor. Cuando un brujo hace un pacto con Satanás, Satanás se convierte en el señor de su espíritu, alma y cuerpo. Pero hay intercesores que no entienden. Un brujo no le puede decir a Satanás cuando envía un demonio: no, ahora yo no quiero ir. Tiene que ir porque tiene que ir y es ahora. Pero los intercesores le dicen: Señor, ahora no, tengo sueño. Como decía papá en estos días, la alarma suena. Ay, el diablo, no fue ningún diablo, fue usted. Usted no quiso levantarse. Dios ha estado llamando gente a ayuno, a periodos de ayuno largo, y están yo reprendo al diablo. No es diablo, es Dios que te está llamando. Quiere que le diga algo: este ayuno de los miércoles es bueno, pero no es suficiente para lo que necesitamos. Perdóneme, no es suficiente para lo que necesitamos. Yo le decía a mis líderes y a mis salmistas en estos días, cuando le anuncié los 7 días de ayunos, yo le decía: a menos que nosotros entendamos nuestro lugar de asignación, nosotros vamos a vivir de fracaso en fracaso. Porque medio día de ayuno ya no funciona. Eso está bien, sí, tiene su momento. Pero nosotros queremos cosas grandes. Nosotros queremos cosas grandes. Ay, Padre, nada más una sola quiere cosas grandes. Las cosas grandes requieren acciones grandes. Queremos poder, queremos unción. Le decía yo al pastor John ayer: yo no ayuno para tener poder y tener unción, y eso viene en el ayuno. Yo ayuno para someterme a Dios, para someterme a mis autoridades. ¿Usted tiene problema de sometimiento? Es falta de ayuno. Porque en el ayuno lo primero que crece se llama dominio propio. Porque teniendo todo para comer, tú dices: pues no voy a comer. Y no voy a comer por tantos días. Me decía una hermanita: pastor, yo nunca he ayunado 7 días. Me decía: yo he hecho el ayuno de Daniel. Y digo: bueno, ahora vas a hacer el de Joel, 7 días con solo agua. Nosotros necesitamos que se abra el cielo. Y eso solo no va a pasar diciéndolo. Yo creo en el poder de la proclamación, pero una proclamación sin fundamento de oración no es nada. Cualquier cosa que el rey de Siria dijo y planeó, Dios se la reveló a Eliseo, quien a su vez se la reveló al rey de Israel. Me gusta esto, porque Eliseo no era el rey, Eliseo era el profeta. Y el rey no estaba orando. Ahí no me dice que el rey estaba orando. Quien estaba orando era el profeta. Y el profeta no se preocupó de que porque ore él, que le diga. El profeta entendió cuál era su lugar. Los intercesores tenemos que entender cuál es nuestro lugar. Un verdadero intercesor jamás busca protagonismo. Ah, Dios mío. Un intercesor real no le preocupa que me pongan aquí con el micrófono, porque yo sé las batallas que yo he ganado en el anonimato. Les soy bien sincero, a mí no me gusta orar aquí adelante. Y los que oran aquí lo saben. Yo le huigo a eso. Pero hay veces que tengo que ser obediente. Son necesarias la gente que oran aquí. ¿Por qué? Porque yo no sé orar lindo como los que oran aquí, articuladamente, con palabras lindas. Yo clamo. Yo sé cómo gritar, yo sé cómo tirarme, yo sé cómo patear al diablo. Y a alguna gente le da miedo eso. ¿Qué le pasó al pastor? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué está viendo? Como que si está viendo el diablo ahí enfrente. En ocasiones sí lo he visto. Estos días estaba yo en la iglesia ministrando y el Señor me dice: ahí hay un brujo. Y me cayó el asunto. Y le dije: tienes 2 opciones: o vienes y te arrepientes, o cuento hasta 3 y te vas. 1, 2. Y el hombre salió espavorido. Necesitamos, hermano, déjese de ser ético. Déjese de ser ético con los brujos. ¿Por qué la iglesia está llena de brujos y de hechiceros? Porque somos muy éticos. Somos muy éticos. Es que yo no quiero ofender a nadie. Y el brujo viene a ofender a todo el mundo. Viene a dañarte gente. Viene a conjurar dentro de los cultos. No, y 1000 veces no. Este lugar no es para conjurar al diablo. Este lugar es para adorar a Dios.
Segundo de Reyes 6:13 al 14. ¿Sabe por qué yo sé que esto era lo que el Señor quería que yo enseñara? Porque es lo que estoy haciendo, enseñando. Porque cuando Dios me da esta palabra y empecé a prepararla ayer, en la mañana me llamaron que estaban llevando a mi hijo pequeño al hospital. Ok. Cuando llegué al hospital, llegando al hospital, me llaman del colegio de mi hija mayor que tenían que traerla al hospital. Y yo digo, ok. Tenía mi hijo acá canalizado, mi hija acá canalizada, y yo estaba allí orando. Y la gente, pastor, pero ¿qué le pasa? Le digo, no, tranquilo, Satanás me está anunciando de que algo grande viene. Satanás me diera su trono porque yo no le enseñara a usted la importancia de que la iglesia ore. Porque cuando esta iglesia aprenda a orar, vamos a ser imparables. Vamos a lograr grandes cosas. Y dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe y prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él estaba en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y de carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Yo quiero que usted entienda algo, intercesor. Cada vez que nosotros empezamos una batalla contra Satanás, Satanás querrá acabarnos. Es la razón por la cual a la gente no le gusta esto de la intercesión. La gente le gusta los resultados de la intercesión, pero no le gusta las batallas de la intercesión. No le gusta eso. Dice que cuando el rey se enteró que era Eliseo, el rey dijo, este es el hombre, es Eliseo, es a él a quien Dios mete en mi recámara secreta. Pues entonces vamos a atacarlo a él. Yo quiero decirte algo, intercesor, para que tú entiendas por qué los ataques son contra ti. Pastor, yo no me meto con nadie, la gente se levanta contra mí. Pastor, yo no estoy haciendo nada malo. ¿Y por qué me hacen eso? Porque Satanás sabe que eres tú el que se le mete en los planes para deshacérselo. Satanás lo sabe. ¿Por qué no mandó a cautivar al rey o a otra persona? No, porque el rey no representaba un problema, porque el rey dependía del intercesor. Entonces él dijo, vamos a sacar el problema de raíz. Vamos a cautivar a Eliseo. Pero él pensaba que Dios solo le revelaba a Eliseo lo que venía para el rey. Dios le dijo a Eliseo también lo que venía para él. Y fueron ellos a Dotán. Y me gusta esto, porque no todo el que está cerca del hombre de Dios puede ver lo que ve el hombre de Dios. No me importa qué tanto tú imites al hombre de Dios. Tú puedes orar como él, tú puedes hablar como él, tú puedes vestirte como él, tú puedes hacer todos los gestos de él, pero eso no significa que tú estás viendo lo que él ve. Con lo único que tú te dimensionas a ver lo que él ve es que tú ores como él ora. ¿Alguien está aquí, por favor? Y ya aquí no va gustando el asunto, porque algunos nos queremos parecer al hombre de Dios. Yo trabajo para parecerme al hombre de Dios, pero yo entiendo que eso tiene que empezar de dentro hacia afuera. Yo no puedo cantar como mi papá aunque lo imite. Yo no puedo orar como mi papá aunque lo imite. Yo no puedo predicar como mi papá aunque lo imite. Lo único que a mí me queda de mi papá son sus zapatos. Tenemos la misma talla. Por ahí digo, Señor, ahí vamos bien. Calzamos la misma talla de zapato. Ojalá y fuera yo como John, que usa el traje completo, le queda. Pero eso no define que John y yo estemos viendo lo que él está viendo. Y la gente se engaña. Por eso es que yo, hermano, en 7 años aquí yo he visto gente que estaba más cerca de lo que yo estoy de mi papá y ya no está. Hermano, cuando yo llegué aquí había gente que estaba adelante y bien cerquita y ya no están. ¿Por qué? Porque físicamente estaban, pero espiritualmente estaban lejos. Espiritualmente estaban lejos y usted y yo tenemos que cuidarnos de eso. Es bueno estar físicamente cerca, eso es bueno, tiene su beneficio, pero lo que va a garantizar nuestra permanencia no es nuestra cercanía física, sino la espiritual. Entienda algo, si la gente te ataca por estar físicamente cerca, ¿quién tú crees que te va a atacar si estás espiritualmente cerca? La gente te va a atacar porque tú estás cerca. No se lo estoy preguntando, se lo estoy diciendo yo. Llevo 7 años en este asunto. No le has hecho nada malo a la gente, pero tú estás cerca del hombre de Dios. Tú no lo pediste, pero la gente siente que tú tienes toda la atención del hombre.
Imagínate cuando tú empiezas a tener cercanía espiritual, ¿qué va a hacer el diablo? Y eso le pasó al criado de Eliseo. Mano, el hombre estaba con Eliseo allí. El hombre había visto a Eliseo todas las hazañas. Eliseo le había contado todas las cosas. Él lo estaba palpando. Pero ¿qué pasó? Tenía los ojos espirituales cerrados. Que Dios nos libre a nosotros que estamos cerca de mi papá de tener los ojos espirituales cerrados. Y de que veamos más la realidad natural que la verdad espiritual. Dice que cuando vino el ejército, Giezi se para y le dice a Eliseo: ¿qué haremos, mi señor? Mira todo lo que viene aquí. Y Eliseo se para, porque el hombre que está orando no ve las circunstancias naturales. La mujer que está orando no ve las circunstancias naturales. Y Giezi estaba viendo el ejército enemigo, pero Eliseo estaba viendo el ejército de Dios. Y dice que Eliseo oró y le dijo: Señor, hazme un favor. Me acabo de dar cuenta que estaba caminando con un ciego. Señor, él no está viendo lo que yo estoy viendo. La visión de él es otra. Líderes, cuidémonos de que nuestra visión sea diferente a la de nuestro hombre de Dios. Porque aunque tengamos el logo, aunque tengamos el título, aunque tengamos la cercanía, podemos estar viendo algo diferente. El criado de Eliseo estaba viendo algo diferente. Estaba viendo las circunstancias naturales. Le decía yo en estos días, líder Cristian, yo sé lo que es llegar a un culto de oración y que nada más hayan 10 personas. Yo sé lo que es eso. Y que el diablo te diga: mejor no gastes luz aquí, mejor no gastes tiempo aquí. Y yo sé lo que es pararte hasta que tú permanezcas ahí. Yo sé lo que significa eso. Yo sé lo que significa llegar a un culto de domingo y que hayan 40 personas en el culto nada más. Yo lo sé, yo viví eso. Ahora qué bueno es que tú llegues y que alguien te diga: ya no hay más silla en donde sentar a la gente. Eso es lo que queremos oír todo de principio. Pero vamos a tener resistencia. Pero ¿en qué está centrada nuestra vista? ¿En lo natural o en lo espiritual? La oración potencia tu visión a la del hombre de Dios. ¿Por qué es importante y poderosa la oración de la iglesia? Porque la oración va a potenciar nuestra visión a la visión del hombre de Dios. Entienda algo, iglesia: hay un hombre de Dios que Dios llamó para este ministerio y para este país. Y al menos que nosotros empecemos a ver lo que Dios le está mostrando a él, no lo podremos acompañar. Verso 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Que abra sus ojos para que vea. Era el hombre que casi dormía con Eliseo, pero no estaba viendo lo que estaba viendo Eliseo. Yo sé lo que es eso. Cuántas veces papá me decía: nene, esta resistencia que hay en Colón se va a caer, nene, se va a caer. Y yo lo que veía era más resistencia. Nene, tranquilo, ya esto se está acabando. Vienen tiempos mejores, vienen días de gloria. Y yo no veía los días de gloria. Yo estaba viendo otras cosas. Yo estaba viendo algo diferente. ¿Usted cree que a mí no me pasó? Pues sí me pasó. Por eso le puedo hablar con propiedad. Tranquilo, nene, llega la finanza. No te impacientes, algo va a pasar. Y yo lo que veía que llegaban eran los recibos. Porque mi visión no estaba potenciada a la visión del hombre de Dios. Y yo empezaba a frustrarme. Escúchenme, líderes ministeriales en este país o en otro país, ora para que tu visión sea potenciada a la visión del hombre de Dios. Si no, te vas a frustrar. Señor, yo quiero ver lo que él ve. 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 Llegaba papá y decía: aquí está Dios. Y yo lo único que sentía ahí era el diablo. Me decía: nene, esta iglesia, sí, aquí viene algo grande. Yo no veía nada grande. Hasta que el hombre de Dios oró y empezó a abrir. Mis ojos empezaron a abrir. Y yo empecé a ver las cosas diferentes. Y quiere que le diga algo. Cuando yo empecé a ver como el hombre de Dios estaba viendo, en mi natural se empezaron a manifestar los resultados que el hombre de Dios me estaba diciendo. En estos días que fue, mi papá me dijo: aquí hay otra iglesia. Y yo dentro de mí decía: porque aquí hay otro pastor que está viendo otra cosa. Hermano,
yo no pensé en 5 años, nunca me había dicho que hay otra iglesia. Siempre me animaba, me decía esto y lo otro. Y él llega y dice, esta es otra iglesia. Y dentro de mí dije, porque aquí hay otro pastor que ya no está viendo la circunstancia, está viendo lo que está viendo el hombre de Dios, está andando por donde anda el hombre de Dios, porque estoy orando para que Dios me muestre lo que le está mostrando a él. Bueno, si usted no está orando para poder ver, cuando usted oiga a papá hablar, le va a sonar locura. Le va a sonar, ¿qué es lo que está hablando él? Hay gente, usted sabe que hay gente aquí que escucha a mi papá y no lo entiende. Mano, aún pastores y líderes de estos que te sientan aquí lo escuchan y no lo entienden. A mí me pasa, tranquilos. A mí me pasa. Le pregunto a cualquiera de ellos si ellos lo entienden todo. Si me dicen que sí, le digo en su cara, mentirosos. Mano, yo veía gente aquí, se sentaban aquí, lloraban, se quebrantaban. Amén, eso es. ¿Y dónde están ahora? No entendían nada. Se emocionaban para que la gente lo viera, hermano. Cuando papá me dice, nene, ¿qué? Dime algo. No puedo decir nada, nada más que me duele la cabeza, no entiendo nada. Tengo que oír el mensaje unas 50 veces para poder entender el primer punto. Nene, tú puedes predicar eso. No puedo ni predicarlo si ni siquiera lo he encajado en mi vida. Pero yo digo, gente, Dios me dijo eso mismo. ¿Qué Dios te dijo a ti? ¿Qué cosa, hombre? Si tú no oras ni la mitad de lo que ora el hombre de Dios, te va a decir Dios a ti eso. Uy, qué silencio. Ahora sí se pusieron románticos. Y había momentos en que yo me iba frustrado cuando yo veía, Señor, ¿y por qué se quebranta el hermano, la hermana? ¿Por qué dice amén? ¿Por qué dice Dios me dijo eso? Y yo, no, Dios no me dice nada, yo estoy descarriado. Y cuando los vi reventarse solitos, yo digo, ahora entiendo, eso era emoción. No estaban entendiendo nada. Querían usar estrategias humanas para ganar el favor de los hombres. Porque si tú estuvieras entendiendo, tú no te hubieras ido. Si tú estuvieras entendiendo, tú estuvieras permaneciendo todavía aquí, peleando la buena batalla de la fe. No me digas a mí que tú estás entendiendo y tú estás recibiendo, tú estás viendo lo que está viendo el hombre de Dios. Y tú sales corriendo a la primera. El que está viendo lo que está viendo el hombre de Dios, no le asusta el ejército enemigo. No le asusta la circunstancia. La oración no solo abrirá tus ojos para dimensionarte a ver lo que el hombre de Dios está viendo, sino que la oración cegará al enemigo cuando se levanta contra ti. Hermano, hay cosas, hermano, hay planes que han venido, que han salido en contra de nosotros y no nos encuentran, porque la oración cegó al diablo. Dice que cuando Eliseo ora por el criado ve y empieza a ver. Eliseo le dice, quiero que tú entiendas algo. Más son los que están con nosotros que los que vienen en contra nuestra. Y tal vez eso era loco para el criado. Tal vez eso era una locura lo que estaba diciendo Eliseo. Pero cuando oró, el criado lo vio. Yo oro que mi visión se potencie a la visión de los hombres de Dios. Vamos, levanta tu mano y pide eso. Dile, Señor, dame un espíritu de oración para potenciar mi visión a la visión del hombre de Dios. Versículos 18 y 20 de Segunda de Reyes 6. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. ¿Qué hizo? La oración cegó al enemigo. Termino con esto. La oración te pone a tus enemigos en tus manos. Hermano, si usted está orando es cuestión de tiempo para que sus enemigos queden aquí. No porque usted esté orando contra ellos, no, porque el hombre que ora, Dios le confía a sus enemigos. Al hombre, a la mujer que ora, Dios le pone sus enemigos en las manos. Eliseo estaba orando, Eliseo estaba buscando a Dios. Verso 21, 24, cuando el rey de Israel les hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío, porque llegaron a mi puerta, vinieron aquí a mis pies, donde yo estoy, los mataré, padre mío. Y Eliseo le dijo, no los mates, aliméntalos. Escúcheme una cosa, iglesia, escúcheme una cosa, pastores y líderes.
Hay gente que se rebeló contra nosotros, que Dios la va a poner en nuestras manos, no para que la matemos, sino para que la volvamos a alimentar. Yo sé de lo que yo le estoy hablando, hermano. Estos días alguien que se fue hablando maravillas de mí me llamó, vuelto leña, matrimonio vuelto leña, y me dice: yo lo estoy llamando porque he hecho de todo y no tengo paz. Por lo menos le quedó voz de Dios, y Dios me dijo que lo buscara usted, y he peleado 3 meses con Dios por esto, porque yo no sé si usted me iba a recibir por todo lo que yo he hecho. Y yo le dije: ven. Y vino. Y le dije: todo lo que tú hiciste, yo ni siquiera ya lo recuerdo. Pastor, entonces puedo volver. Yo no te eché, tú te fuiste. Ahora debes obrar en justicia. Del mismo modo que te fuiste hablando mal, dile a la gente que mentiste. Porque es muy fácil irse yendo hablando mal y regresar y me siento como si nada ha pasado. No, tu boca fue la que dañó, tu boca tiene que reparar. Y hay gente de aquí que se fue hablando mal, que el Señor las va a traer de vuelta. Así que entérese, usted como dañó gente con su boca, vaya y dígale que es mentira. Estos días me llegó una familia muy tierna que alguien me había dañado. Y me dice: pastor, regresé porque mis hijos se estaban perdiendo. No querían ir a ninguna otra iglesia que no fuera Maranata. Y pastor, me di cuenta que lo que me dijo mi prima acerca de usted y de papá Nahum era mentira. Y me siento mal. Y quiero que usted me perdone. Y si usted me permite, yo quiero regresar. Y yo le dije: gracias a Dios, que fue Dios quien te reveló que tu prima te dijo mentira. Ahora juntos oremos para que a ella se le libere, y toda esa gente que ella ha dañado de aquí, de allá y de todos lados también sea libre. Porque Dios va a poner a la gente aquí. Y en la humanidad de uno, ¿qué usted cree que uno quiere hacer? Ah, regresaste, volviste ahora porque todo está mal, ¿no? Mano, no me diga a mí que usted va a querer, ay, gracias. No. Mano, se fueron diciendo barbaridades. Y tú, ¿qué hubiera hecho otro? Dios te puso en mis manos, hijo del diablo. No, tengo que amarte. Y peor, cuando Dios me dice: llévale los hijos al campamento y págaselo tú. Hermano, premiar al que me latigó con su lengua. Así es Dios. El rey le preguntó: ¿los mato, padre mío? Y Eliseo le dijo: no, ponle pan y dale agua, porque tú no matas a tus enemigos que tú tomas cautivos. Ponle pan y dale agua y atiéndelo, y luego si te sirven úsalo, si no envíalo en paz. Eso es lo que hace un hombre o una mujer que está orando. ¿Por qué no te colocas en pie, por favor? Y juntos pedimos que Dios nos dé un espíritu de oración. Vamos, colócate en pie y dile: Señor, gracias por tu palabra.